Paz Inverencial, estamos ya en Renace de Trevi y vamos a ver un tema especial de este Pensum Laxrenio o Universal. Vamos a ver acerca de las guerras dadas entre los dioses diosas y hasta cristificados y cristificadas. Obviamente nosotros tenemos que irnos concientizando que los dioses diosas, aún teniendo ya un estado de conciencia de un 100%, aún ya siendo cristificados, o sea, escalando las 3 montañas iniciáticas, tal cual como nos enseña el venerable maestro Samael Ambeor, Kalki Buda Maitreya, avatar iniciador de la era acuariana, resurrecto, reencarnado inmortal. Los dioses diosas que logran ya desarrollar sus poderes ígneos internos y que están en lo más exaltado de la conciencia, pues lógicamente también han tenido muchas circunstancias, muchos conflictos, algunos de ellos entre ellos mismos. Y ese es el tema de este Pensum Laxrenio en esta cámara inicial. Entonces despertémonos todos mismos, porque para eso es este Pensum Laxrenio, para analizar estos temas tan revolucionarios a la luz de la conciencia y que están registrados obviamente en los libros de la sabiduría universal. Allí tenemos pues documentación acerca de aquellas guerras que se han dado entre ellos. Pues es algo real, algo investigable, porque también podemos penetrar en los registros akáshicos de la naturaleza y revisar también aquellas situaciones que se han dado. Comprendamos que también los dioses diosas, algunos que aún tienen ego, que viven en los mundos nirvánicos, y otros que, bueno, desde los mundos nirvánicos también tienen karmas y karmaduros, pero a su vez hay otros más exaltados que ya no tienen el ego, ni tienen karmas ni karmaduros, y que están cristificados también. Entonces ellos viven ya en estados de conciencia mucho más exaltados y pueden entrar a los ains, a los absolutos, y ellos pues ya no tienen el ego. Pero se ha dado también muchas guerras entre ellos, ellas, y a su vez han ordenado hacer guerras en el planeta. Tenemos ahí historias de que dan órdenes para que haya guerras y obviamente esas guerras cumplan determinados objetivos. Qué extraño, ¿verdad? Pero la realidad de los hechos es que esto que estamos viendo en este tema es real. Los dioses diosas, aún sin tener defectos psicológicos, también pueden equivocarse o cometer errores. Así nos lo enseña clara y precisamente el maestro Samael Ambeor en sus obras. Entonces vamos a profundizar en todo esto tan impresionante, porque es parte de un despertar de conciencia. Mira, una persona cuando ama a su dios, diosa, hay muchos de ellos muy venerables y que realmente son, a todos ellos pues, honras a vuestras almas, conciencias, y a ellos que son espíritus eternos de Dios. Honras a lo más exaltado del manejo de vuestras virtudes y leyes en lo más superior y divino. Pero obviamente, a la parte de ego que aún tienen algunos dioses diosas, como vimos que viven en los mundos nirvánicos, o algunos errores que han cometido dioses diosas, con algunas leyes que han estado iniciales, principiantes, y a ciertas situaciones que ha causado daño a la humanidad, a eso pues nadie va a querer honrar, lógicamente. Entonces este tema nos va a despertar y a darnos cuenta de estos misterios, para uno no estarle siguiendo al ego de ningún venerable maestro o maestra gnóstico o de logias blancas, porque obviamente en el camino de la iniciación tienen todavía ego, tienen falsa personalidad, karmas y karmaduros. Y si una persona
inconscientemente va a estar siguiendo y haciendo caso, obedeciendo a esos egos de aquellos seres que todavía tienen ego. Entonces se va a estrellar, pues lógicamente es como un borrego que no piensa, no analiza, no discierne, y tiene, eso sí, esa persona la virtud de la obediencia, pero no la sabe utilizar, y eso no conviene. Hay que saber utilizar nuestras virtudes tal cual como nos enseña el maestro Samuel Ambeor, si no uno caería en estar siguiendo y obedeciendo, lo peor, al ego de personas que están en la senda espiritual. Entonces nosotros tenemos que ser más conscientes, más despiertos e inteligentes y ver dónde están los egos de aquellas personas que están avanzando en su senda espiritual, dónde están sus falsas personalidades, dónde están leyes que están tal vez erradas o que están iniciales, y dónde está el mal manejo de sus virtudes. Obviamente esto no le vamos a decir a esa persona, porque podríamos hasta tragarnos cascarones egoicos, pero sí nosotros en nuestra conciencia y meditaciones atenderlo todo eso en clara luz. Pero cuando hay que hablar se habla, y cuando hay que callarse se calla, tal cual como nos enseña el maestro Samuel Ambeor. Si teniendo que decir algo la persona se queda muda, pues se genera hasta karma, castigo. Y si habla más, pues igual. Entonces hay que ver el camino del equilibrio, y así os pedimos a las jerarquías superiores y a nuestro real ser interno, siempre, y todos mismos pidamos así, para no generarnos karmas, obviamente, por estos detalles. Entonces comprendamos que los dioses diosas, antes de ser aquello, primeramente fueron una chispa divina, tal cual como nosotros también fuimos en un inicio, chispas divinas. ¿Quién nos hizo? La energía universal, el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, Padre de toda vida humana, flora y fauna universal existente en millones de universos, galaxias, planetas, sistemas solares, todos ellos habitados ayer, hoy, siempre, y obviamente por siempre. Padre de los Ains, de los absolutos, Padre de los mundos de materia y antimateria, Padre de las humanidades, Padre de la Santísima Trinidad, con las energías desdobladas de él, del Keter, anciano de los días, el Hijo, el Cristo, su Chokmah, el Sacratísimo Espíritu Santo, Padre de las energías del divino Daimón y sus desdoblamientos, Padre, por ende, de las energías sagradas de la virginales, como es la Madre Virgen Espacio, la Madre Virgen Espacio con su Hijo, el divino Daimón, una energía impresionante, la Madre Virgen Naturaleza Superior, un siguiente desdoblamiento, y su Hijo, Cristo Lucifer, que nada tiene que ver con el ángel Dios caído Lucifer, ese es otro caso. Un tercer desdoblamiento es la Madre Devi Kundalini interior, y su hijo, una energía que se llama Nash Lucifer, o nuestro San Lucifer interior, que nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído. Esa es otra cuestión muy diferente. Así, otro desdoblamiento es el cuarto, la Madre Virgen Naturaleza inferior, y su hijo, energía del bendito Señor San Misterio, los misterios del Bafómetro, que se relacionan en parte con el guardián del umbral, al cual hay que vencerlo, obviamente. Otro desdoblamiento, pero antes de eso comprendamos obviamente que el bendito Señor San Misterio se metamorfosea de todo nuestro ego y le sale a la persona allí como un demoniazo, unos cuantos metros de altura, y si le ataca, pues hay que enfrentarlo en el nombre del Cristo y vencerlo. Si uno lo vence, pues reflejo que estaba en ciencia, su pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, envidia, etcétera, etcétera, y eso es el reflejo que él se disfraza de todos nuestros egos. La gente pues que no sabe de esoterismo se espanta, se aterra y no le vence, y por ende puede quedar esclavizado de sus propios egos. Y un siguiente desdoblamiento, la Madre Virgen Hécate Proserpina, que rige los mundos infiernos, con su hijo Cristo Satanás, nuestro Señor el Cristo, Cristo Satanás, que rige los mundos infiernos, una energía sagrada de Dios, que es una de las más poderosas, que destruye a los egos, que de esos egos que se ha creado en los ciclos de 108 vidas, para que nuevamente quede uno brillante, cual chispa divina, pero en medio de cientos, miles o millones de años,
y nuevamente ascienda por reino mineral, vegetal, animal, evolutivo, llega al estado humano y prosigue un siguiente ciclo de 108 vidas y a ver qué hacemos o qué hace. Ángeles, sombras o demonios. Entonces, obviamente el Padre Dios único universal es Padre también de todas estas energías sagradas de Dios. Cristo Satanás nada tiene que ver con Satanel, el ángel Dios caído, que se volvió endemoniazo. Ni nada tiene que ver esta energía sagrada de Cristo Satanás con Yahvé, el ángel Dios caído también, o Lucifer, el ángel Dios caído, o Moloch, Baal, entre otras, que allí en el libro La Revolución de Bel del maestro Samuel Ambeor, ahí tenemos claramente todo aquello. Revisemos, eso es importante. Entonces, obviamente el Padre Dios único universal es Padre de dioses diosas, pero ¿cómo se hicieron sus hijos los dioses diosas? Cosmocratores, Elohims, Defilims, etc. Ángeles, arcángeles, querubines, potestades, etc. ¿Cómo se hicieron ellos? Primero, todos hemos sido, en un inicio, chispas divinas. Esa chispa divina nos crea la energía universal en los en los universos, y esas chispas divinas nos envían a universos, galaxias, sistemas solares y planetas tales para comenzar procesos evolutivos, entrando hacia el reino mineral, vegetal, animal evolutivo, llegando al estado humano y prosiguiendo cuando llegamos al estado humano nos dan 3000 ciclos de 108 vida para nosotros autorrealizarnos espiritualmente. Si no lo hacemos en un ciclo, pues la persona decaerá espiritualmente, si pierde la piedra, se fornica, y obviamente después se desarrolla el ego, y si no se lo elimina, no se autorrealiza uno con la praxis de los 3 factores, morir, nacer y sacrificio, entonces vendrá después del ciclo de 108 vidas la rodada a los mundos infiernos para esa purificación a la fuerza. Mejor es hacerlo acá en la vida y vivir si quiere en los mundos nirvánicos o lo más exaltado, en la cristificación, en los ahins, en los absolutos. Pero si la gente pues no quiere autorrealizarse, pues que se practique la gnosis básica y se vive una vida equilibrada en cuanto a salud, amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva, se cumplan los mandatos divinos a la escala de la conciencia de cada quien, y si esa persona no practica los 3 factores, obviamente no se autorrealizará, y después de ese ciclo rodará los mundos infiernos, pero no irá a sufrir tanto porque no ha desarrollado un ego nefasto ni se ha generado terribles karmas o karma duros. Bien, se da el caso que algunas chispas divinas creadas por la energía universal resuelven en medio de estos ciclos de 108 vidas autorrealizarse. O sea, se cansan de las caídas espirituales y obviamente con la praxis de los 3 factores emergen. Los 3 factores es la virtualización, que es el morir al ego, meditaciones diarias para desintegrarlo, y recordar paciencia, humildad, caridad. Tenemos por allí altruismo, diligencia, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y poderes, virtudes, poderes como clarividencia, telepatía, recuerdo de vidas pasadas, nahualismos, etcétera. Obviamente, el nacer alquímico transmutatorio con la castidad científica y el sacrificio por la conciencia de nuestra hermana gemela, la conciencia de la humanidad señalan la cristificación o el servicio y obras positivas para ganarse los mundos nirvánicos, de acuerdo a donde cada quien quiera llegar en cuanto a rangos iniciáticos. Practicando aquello, entonces aquellos seres inofables, como chispas divinas, han escalado a humanos, humanas, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, Nefelims, Elohims, cristificados, han encarnado dentro de ellos también las fuerzas del Padre, Hijo, Espíritu Santo, las energías de su divino Daimón, las energías también de Cristo Satanás, Cristo Lucifer de Dios, su bendito Señor San Misterio, su Nash Lucifer, han encarnado las energías de su Padre espiritual y se han vuelto dioses inofables, dioses que dominan el fuego, la tierra, el agua, el aire, el éter, y los cristificados pues los más exaltados porque ya eliminan todo el ego y penetran hacia los ahins, los absolutos. Hay también dioses, diosas de los mundos nirvánicos, o sea, de dimensiones superiores, como es una cuarta, quinta, sexta, séptima, etc. Pero hay otros más exaltados
que penetran hacia los Ains, los absolutos, directamente hacia la energía universal, los cristificados. Los otros venerables dioses, diosas que viven en los mundos nirvánicos aún tienen ego, defectos. Ahora, los que viven en los mundos nirvanas, con su ego sutil, tienen todavía karmas y karmaduros, pueden cometer errores, y han cometido, obviamente. A su vez, al hacer aquello se generan terribles karmas y karmaduros. Se dan terribles peleas, guerras en los cielos, estamos hablando de los cielos, y también se dan terribles guerras en los mundos tridimensionales físicos. Pero ya no estamos hablando guerras entre dioses caídos, como es el caso, por ejemplo, de Yahvé, que era un dios poderoso y se cayó espiritualmente, y luego hay guerras entre logias negras y logias blancas. Esas guerras se han dado. Estamos refiriéndonos también al caso, por ejemplo, de Lucifer, el ángel dios caído, que se guerrea en los cielos antes de caerse. En medio de eso se destronó. Entonces lo que estamos analizando es esas guerras que se han dado entre los mismos dioses, diosas, sin caerse espiritualmente, o sea, entre hermanos y hermanas espirituales, gnósticos y gnósticas allá en los cielos, dioses, diosas inefables. Por allí la gente se espanta que dentro de los grupos iniciáticos, en iglesias, cultos, basílicas, sinagogas, iglesias gnósticas, iglesias católicas, ortodoxas, romanas, grupos evangélicos o grupos de Tao, Yoga Zen, etc., se den peleas entre los hermanitos y hermanitas de la senda espiritual, o compañeros, compañeras de órdenes de metafísica, etcétera, etcétera. Lógicamente, si está presente el ego, tiene que haber esas situaciones, porque el ego para eso ha sido creado. Y si la persona o las personas no está eliminando el ego, se va a dar. Enseña que todos aquellos centros de estudio y todo aquello es un gimnasio psicológico para el que anhele avanzar espiritualmente, avanza, y el que se enreda, pues se genera karmas, karmaduros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero querer creer que todos esos grupos en general, a nivel mundial, todos van a andar en paz, en armonía entre ellos, y todo bendiciones y amor, pues eso es de inocencias, y eso es pues estar dormidos, lógicamente. Pero eso es nada a las terribles guerrilladas a muerte que se han dado entre los dioses, diosas ya autorrealizados. Algunos, como decimos, que viven en los mundos divánicos, aún tienen egos, karmas, karmaduros, y otros más todavía que ya son cristificados y ellos no tienen ego, ni karmas ni karmaduros. Y ha habido terribles matanzas entre ellos, y también han ordenado hacer guerras en la humanidad, y se ha dado guerras. O sea, eso comparado a ciertas situaciones problemáticas de boca, de que el ego del uno se cae mal con el ego del otro, es absolutamente nada, pues lógicamente. Y la persona que anda espantado de ese tipo de conflictos que se dé en los grupos tanto gnosticizantes, en general a nivel mundial, en todo grupo espiritual que se da, o grupo de metafísica o de ciencia, arte, filosofía mística, grupos esotéricos, pues esa persona está con su ego exagerando la nota. ¿Por qué? Porque tiene que darse, pues hay el ego, lógicamente. Y en medio de eso, si se espanta tanto que el maestro fulano de tal se ha peleado verbalmente o por cuestiones de pensamientos con otro maestro espiritual, esa persona, pues, si se espanta, se alborota en eso, pues falta más despertares, falta más estudio de lo que estamos viendo este tema, falta más comprensión, y ese ego de esa persona busca pretextos para sacarlo de la senda espiritual, y muchos desertan por los mil y un pretextos, obviamente. Es lógico, por ejemplo, que dentro del gnosticismo, discípulos, discípulas, sientan una simpatía
un amor de amistad por maestros y maestras espirituales. Y los unos quieren a un maestro gnóstico, discípulo del maestro Samuel Ambeor, otros querrán a otro. Otros no quieren a ninguno de ellos y solo le quieren como amigo y maestro al maestro Samuel Ambeor, hombre Cristo Dios. Y está bien que cada quien elija con qué maestro o maestra simpatiza, y eso también en general hacia la humanidad en general, en los grupos espirituales, en los esotéricos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que si ya quiere autorrealizarse, practique los 3 factores y que sepa extraer la gnosis de aquel maestro o maestra que le está guiando, orientando, pero que no esté siguiendo al ego de ese maestro o maestra de las logias blancas, gnóstico, ni a sus falsas personalidades, ni a sus confusiones, ni a sus karmas ni karmaduros, ni a las virtudes mal utilizadas. Lógico. Entonces hay personas que en ese amor de amistad, como amigos, que tienen a los maestros y maestras espirituales, podrían caer en ciertos fanatismos y dogmas y querer que nadie analice los errores que han cometido sus venerables maestros o maestras espirituales. Y eso lógicamente es muy infantil pensar así. Una persona gnóstica, o sea, una persona que practica la sabiduría universal, tiene que analizar todo aquello, y no solo de los maestros acá tridimensionalmente, sino hasta de los dioses, diosas, que tienen egos y viven los mundos nirvánicos, y hasta de los seres cristificados, dioses, diosas que no tienen ego. Estamos ahí refiriéndonos a los dioses más exaltados que conocemos, como Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Mancocapa, Caluchuan, Odín, Wotan, Thor, los dioses del fuego, tierra, agua y éter, el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, representante de los dioses diosas, o conocido también como Alá o Jeobalaj, que es el mismo. Nos estamos refiriendo allí a los venerables dioses diosas, como Sanakumarán, Melquisedec, el arcángel Samuel Ambeor, Lakshmi, Daimón, Jesucristo, a los seres inefables que han logrado su autorrealización, a los venerables dioses diosas como Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Sachariel, Michael, Orifiel, seres inefables que nos ayudan en las diferentes áreas de nuestra vida para lograr nuestros triunfos, tanto en lo material, en lo espiritual, en lo económico, en la salud, en el amor, etcétera, 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 y que nos cuidan y nos protegen. Todos ellos son, obviamente, nuestros dioses, diosas, y son nuestros amigos, amigas, dioses, diosas, misioneros, misioneras, universales, que nos guían y nos orientan para que nosotros también escalemos a nuestra autorrealización. Y obviamente entre ellos los más exaltados, los cristificados que nombramos, que nos asisten. Pero también tenemos maestros de los mundos nirvánicos, como el maestro Gurdjieff, Upensky, Sócrates, Platón. Por allí están seres inefables como los Samrampa, Osho, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos están autorrealizados y viven en los mundos superiores, mundos nirvánicos. Y el que logra la cristificación escala al estatus de los otros dioses, diosas que vimos. Entonces todos ellos pues son nuestros amigos, maestros y maestras gnósticos espirituales que buscan guiarnos en la senda espiritual. Pero tenemos que cuidarnos y tener cautela y defendernos de los egos que aún tengan seres de los mundos nirvánicos, de sus karmas, karmaduros, o de ciertas leyes principiantes que pongan, o del mal manejo de sus virtudes. Y a su vez de los dioses más exaltados, cristificados, tenemos que tener protección conscientiva de ciertos errores que han cometido y que podrían cometer, o tal vez mal manejo de sus propias virtudes que ya tienen, o cuando ponen leyes iniciales o principiantes. Hasta que esa ley se perfeccione hay que saber qué es lo que se obedece. Por eso la gnosis, que la palabra gnosis significa sabiduría, es revolucionaria en el sentido más completo de la palabra. Y no se deja, obviamente, estudiante o estudiante de la sabiduría universal, seducir de ciertos poderes inefables que tengan, sino más bien va más profundamente a analizar, bueno, a dónde le va a llevar ese obedecer de aquello, y revisa pues si eso es realmente conciencia, conciencias, algo consciente, algo superior,
y dado en lo más exaltado de la virtud de aquel Dios diosa para poder obedecer. Y esto obviamente pidiendo la asistencia al Padre Espiritual particular de cada uno y al Padre Dios único universal, Padre de dioses diosas, con la intuición se va a dar cuenta qué mismo es y qué no es. A su vez, existen muchos dioses inefables que han llegado al planeta de otros universos o galaxias, y muchos de ellos nos han ayudado, otros han venido de turismo en sus naves que tridimensionalmente han llegado acá al planeta, y tenemos el caso del libro de Enoch, los 200 Nefilims que llegaron al planeta. Tenemos en el Ramayana acerca de la guerra que se dio alrededor de nuestra atmósfera por seres extraterrestres. Tenemos allí los documentos antropológicos descubiertos allá en Oriente acerca de esa raza sumeria, 20.000 tablillas reales, donde cuenta la llegada al planeta de seres de otros mundos extraterrestres, cristificados, dioses, diosas, entre ellos también. Y también la Biblia pues narra siempre que muchos iluminados fueron llevados hacia el cielo, o sea, llevados en naves, obviamente. Y en fin, en todos los libros de la sabiduría universal hay detalles sobre la llegada de seres de otros planetas al planeta Tierra y de otras galaxias y universos. El mismo general y maestro Samuel Ambeor es un ser contactado. Se contactó físicamente en México, en el desierto de los Leones, con 2 extraterrestres de otra galaxia. A su vez, el maestro Lakshmi Daimon, unos 20 contactos físicamente hablando, tenido la oportunidad de subirse a las naves, viajar por muchos lugares. Tenemos otros compañeros y compañeras también en Gnosticismo que han logrado contactarse físicamente con ellos, ellas, y subirse a sus naves. Allí en el link de quens.es.tl de Ufología Gnosticante tenemos información. Bueno, otros han hecho su vida acá en el planeta Tierra, se han casado con la progenie terrícola y obviamente se han quedado a vivir acá. Otros se han regresado a sus sistemas solares, galaxias, universos, y otros se han caído espiritualmente aquí en el planeta, se han destronado, dioses, diosas poderosísimos. Tal es el caso de Belcebú, Yahvé, Moloch, Baal, Andromeda y otros que eran antes dignos de adoración, pero que ahora ya no, porque están destronados espiritualmente. Pero a los padres espirituales de ellos y a los keters de ellos, claro que puedes adorarles. Pero a ellos, esas humanas personas que están caídos espiritualmente y que eran dioses, diosas, ya no te conviene adorarlas o adorarlos. Pero el que quiera está el camino. Pero mejor orientamos a adorar allá a los dioses de las logias blancas inofables, obviamente, porque es un camino más superior. Negros o magas negras de diferente color de piel han tenido muchas guerras y conflictos con los dioses de las logias blancas, de Dios manifestado y manifestado. Y esas guerras se han dado en medio de nuestro planeta y los cielos de nuestro planeta y nuestro sistema solar y nuestra galaxia. Pero esto no se da solo acá, se da también en otras galaxias, en otros universos, en otras infinitas creaciones, porque todo está habitado por vida humana, flora y fauna universal. Entonces uno sería, bueno, ¿y cómo así? Bueno, de esto ya entendería, porque es logias anticrísticas que quieren pues a la humanidad dogmatizar, fanatizar con sus falsos sistemas y todas sus cuestiones. Entonces obviamente entran los ejércitos de la luz y lo contrarrestan esas malas intenciones, de ahí guerreadas entre ellos, desde físicamente hasta en los cielos. Guerras en los cielos, ahí tenemos pues que se ha dado el arcángel Dios Michael contra Lucifer, que ya se cayó espiritualmente y se volvió un demoniazo, y se arrasó 1/3 de los ángeles del cielo porque ellos también quisieron dejarse caer. Y obviamente eso se ha dado en los cielos. O sea, en los cielos, comprendamos, también hay guerras, también hay problemas, también hay pleitos, pero se da entre seres exaltados. A su vez, obviamente esas guerras también se da
como vemos, entre las logias anticrísticas y las logias crísticas. Pero eso, bueno, ya pasa y obviamente comprendemos que lo positivo siempre vence a las huestes tenebrosas. Y de eso sacan hasta películas y hasta comiquitas y un montón de cuestiones que es real. Todos los directores de Hollywood y otros más del planeta, ellos primeramente se documentan en algo real que ha pasado y luego lo sacan en sus películas. Pero la gente cree que eso es solo ilusión. Claro, eso en casos reales que se ha dado. Otra será pues solo allí invento de algún ego que esté por allí. Pero hay otros que son reales. Se ha dado realmente, por ejemplo, pueden coger del paja barato, estudiarlo bien, un director de cine y de eso sacar una película extraordinaria. Pero eso es algo real, basado en algo real. Bueno, continuando. Ahora entonces nos enseña en su libro La Revolución de Bel, pues se peleó, se guerrió a espadazo y a todo lo que tú quieras allá en los cielos del planeta Tierra y encarceló a todos aquellos venerables ángeles, dioses caídos que se volvieron demoniazos, los encarceló en ciertas lunas del abismo y ahí está, no pueden escaparse. Pero a su vez muchísimos quedaron con cuerpo físico, pero ya irán pues, dejando ese cuerpo y luego irán, obviamente, ocupando ciertos infiernos de la naturaleza. Y ahí entran los seres de las jerarquías de logias blancas divinas a hacer ese trabajo para que la luz del Cristo y de la gnosis continúe hacia las conciencias de la humanidad y logremos muchos más la autorrealización, quienes así querramos. Entonces, en este caso, obviamente, esas guerras se comprenden. Por eso el arcángel Samuel Ambeor, hombre de Cristo Dios, es uno de los dioses inefables, poderosísimo, Dios de la fuerza. Imagínate encarcelar a todas esas legiones de demonios, eso no lo hace cualquiera, pues, lógicamente. Tiene una jerarquía espiritual muy especial, el arcángel Samuel Ambeor, hombre de Cristo Dios. Entonces ahora sí vamos ya a penetrar en lo que es las guerrillas que se han pegado los dioses diosas de logias blancas, pero sin caerse espiritualmente. O sea, los otros se han caído espiritualmente por echar la piedra, se han destronado y se han vuelto logias anticrísticas. Pero vamos a ver de las peleas entre hermanos, hermanas espirituales exaltados que tienen rango de dioses diosas y se han guerreado entre ellos. Vamos a ver de los divorcios entre dioses diosas, peleas entre dioses diosas que se han casado y se han peleado también entre ellos. Y todos estos detalles pues tenemos que comprenderlo, compañeros, compañeras, a la luz de la conciencia. Obviamente, y esto va para todo lo que es gnosis religare, gnosis académica cultural, aquí estamos, nace libertad y todos los soles conscientivos, y para la gnosis suprapropolítica y para todos los 124 soles conscientivos, de gnosis, ciencia, arte, filosofía mística, gnosis sumo lumam savatara, y en general para todo el gnosticismo universal y para toda orden de logias blancas y logias conscientivas existentes en el planeta y en general para la conciencia de la humanidad en general y para todos nosotros mismos. Entonces vamos a ver de esas guerrillas que se han dado en los cielos y en los mundos tridimensionales de seres que no se han desviado, ojo, para las logias anticrísticas, sino se han mantenido y se mantienen firmes en el camino de Dios, pero se han peleado entre ellos mismos. A ver, vamos a ver unos casos ahí muy especiales. El caso de nuestro Señor el Cristo, venerable Dios Zeus. Obviamente estuvo reencarnado en la antigua Grecia y eso fue real. O sea, eso no es un mito, una creencia, una leyenda, sino eso es algo real que se dio y podemos estudiarlo en los registros akáshicos de la naturaleza, ya desarrollando esas facultades e investigar, o podemos desdoblarnos astralmente y ir a conversar con él y con todos los dioses, diosas que queramos, y también entrevistarnos con los demonios, demonias, con bastante precaución, como nos enseña el maestro Samuel Ambeor. En ese libro Magia Práctica, Tratado de Teurgia del maestro Samuel Ambeor, está esas entrevistas que él también hizo con demoniazos en el astral, y también en el libro de Revolución de Bel, pues, lógicamente. De ello sale
el famoso Belcebú, que se regeneró y volvió al camino de Dios, y también otro Astarot, que también se regeneró y volvió al camino de Dios. A propósito, es un sobrino del maestro Samuel Ambeor, que nació en su hermana. Impresionante aquello, ¿eh? Eso lo narra directamente el maestro Samuel Ambeor en sus obras. Bien, continuando. Entonces, vamos a ver el caso de nuestro Señor el Cristo Zeus, que es nuestro Dios, obviamente. A su vez, todos ellos dirigen la gnosis universal y cada quien tiene su rango exaltado. Y son gnósticos y gnósticas, obviamente, porque tienen sabiduría inefable. Y gnosis significa sabiduría, o sea, son maestros de sabiduría y son sabios, o sea, son gnósticos, porque gnosis es sabiduría, porque practican la sabiduría universal, pues lógicamente, la ejecutan, la practican en el sentido más completo de la palabra. Entonces, el maestro Dios Zeus, maestro gnóstico cristificado. Una de sus guerreadas tan terrible fue con su padre, una guerra terrible que nos narra la sabiduría universal. Y pues lógicamente podemos seguir profundizando la guerra de la titanomaquia, dada en esa antigua Grecia, obviamente. Y esta guerra se da entre Zeus, Dios cristificado, y obviamente su padre físico, y que también que tenía rango de Dios exaltadísimo y cristificado, lógicamente. Entonces, los cristificados, acordémonos que ya no tienen el ego, no son dioses únicamente del nirvana, pero entre ellos se da terribles guerras también físicamente, pero no guerritas pues de boca nomás, que se han peleado, se han insultado y se han ofendido, o que tal vez no concuerdan en algo de un libro que no cuadra. Se han agarrado a espadazo y a todos sus poderes inefables. O sea, imagínate una guerra entre un Dios exaltado de logias blancas crísticas con un ángel Dios caído, pero que el caído tiene poderes también impresionantes, pero el de acá tiene mucho más poder y lo vence. Y si se deja vencer, pues imagínate. Ahora imagínate que uno de estos dioses vuelta cristificados tiene unos poderes inefables extraordinarios y que se pelee con otro Dios también cristificado, que ellos no están caídos y tienen protección de dioses más exaltados que los protegen y les ayudan. Esas guerras son impresionantes, pues, lógicamente se han dado. Entonces, hay esa guerra donde vence Zeus, le vence a su padre físico, que su padre físico pues tenía rango también de Dios exaltadísimo, y a su vez lo encarcela en ciertos infiernos y comienza a regir el dios Zeus y se vuelve el padre de los dioses diosas. Venció a su padre terrenal con rango de Dios, Dios exaltadísimo, y lo venció. O sea, tuvo más fuerza, más poder, Zeus. Impresionante. Allí se da esas guerras, la famosa guerra de la titanomaquia registrada. Y ha habido también en medio de eso matanzas en el planeta a causa de esa guerra dada entre los dioses, diosas. Ahora vamos un poco de causas más atrás, pues, lógicamente. Tiene que haber el porqué de esa guerra, qué es lo que pasó en esa guerra. Y obviamente su padre antes, también a su vez, castra a su padre físico también y lo vence en guerra. Entonces de allí, obviamente, se da ciertas rivalidades también ya entre dioses que se han reencarnado, y luego sigue esas situaciones con la guerra de la famosa titanomaquia. Y allí tú te preguntarás, ¿y cómo así un Dios cristificado, misericordioso? Porque los cristificados son como el Maestro Jesús el Cristo, tienen el permiso de pelearse y guerrearse entre ellos, utilizar espada
y todos sus poderes. Y si es de matar, mata. Pues lógicamente ahí está su manejo de virtudes, y que eso es un Cristo también, pues. Un cristificado tiene poderes inefables y sabe defender su cuerpo físico. Entonces, eso de que si te dan en la mejilla derecha, muéstrale la otra, que no vayas a caer en masoquismo o en egos que te van a hacer perder el cuerpo físico. Está hablando de insultos que te den otros. Y obviamente, si vienen a querer dañar tu cuerpo físico, ya lo enseña el cristificado venerable maestro Rabolú, y lo enseña el maestro Samuel Ambeor, que hay que defender el cuerpo físico porque es el templo de Dios vivo, y las huestes anticrísticas pudieran buscar destruírtelo y matártelo de joven nomás, o de niño. El Dios Krishna también de niño pues buscaba matarlo, y él se defendía con sus poderes inefables, físicamente hablando. Entonces lógicamente todo iniciado en la senda, persona espiritual tiene que defender su cuerpo físico. Pero si se dogmatiza y no comprende lo que es el cristianismo, esa persona va a querer que le maten a él, maten a su familia, hagan las diabluras que quieran. Cualquier demonio de ira o orgullo cae esa persona en un mal manejo de virtudes y cae hasta en cobardía, como nos enseña el maestro Samuel Ambeor. Tiene que defender en ese caso, y si es a armas, pues a armas a defender. Veis, por ejemplo, en Estados Unidos hay leyes constitucionales donde pueden utilizar las armas libremente, todo. Pero esa arma, como enseña el maestro Samuel Ambeor, es positiva si lo utilizas para lo positivo y negativa si lo utilizas para el mal. Te generas karma o dharma, depende del uso que lo des. Y si la persona pues ya sabe eso y lo enseña el maestro Samuel Ambeor, un guerrero que se ha peleado con terribles demoniazos y los ha vencido, pues tienes que preparar tu cuerpo físico con esos ejercicios de Bodhidharma, que son como 700, otro venerable maestro gnóstico de sabiduría universal, que enseña a defender el cuerpo. Porque si ya sabes que tienes que defender el cuerpo, la vida y a tus familiares, en casos extremados, no estamos hablando simples insultitos, o un simple empujoncito, o una simple cachetada por ahí. Estamos hablando de casos ya extremados de vida o muerte. Entonces ahí tienes que tener el valor, el poder, la gloria, fuerza, tu poder transmutado, tu energía chi, tu tai chi, utilizarlo pues también para defender ese cuerpo que Dios te ha dado y no caer en cobardía. Y a su vez defender a tus seres queridos, como nos enseña el maestro Samuel Ambeor, lógicamente, pero por casos ya extremados. Y si la persona antes no está entrenando, no está practicando esos ejercicios, obviamente cualquier diablo le dé la vuelta, le desencarna, hasta le podría causar esa situación. No porque Dios o los dioses cristificados o Jesús el Cristo quiera que te mueras en esas condiciones, sino por el dogma y fanatismo y mal uso de las virtudes. ¿Veis? Maestro Jesús el Cristo, ya cuando va a pasar ese día crucis, él da permiso y entrega su cuerpo para que causarle daño, ni físicamente, porque tenía ahí sus discípulos apóstoles, pero luego él da ese permiso, y es diferente porque ya está pasando en las iniciaciones Venusta Suya Crucis. Pero hay algunos falsos o falsas cristos que quieren creerse eso y utilizan mal sus virtudes y hasta pueden caer en masoquismo creyéndose que están haciendo lo correcto. Total, están destruyendo su cuerpo. Una mujer también, por ejemplo, dentro de su casa, si un demonio que tiene el marido, demonios de ira, de venganzas, de orgullos, va a causarle daño. Esa mujer tiene que defender pues, su cuerpo, y tiene que aprender esas técnicas de las monjas de los templos de Shaolin para que protege el cuerpo, pues, lógicamente. Y automáticamente hay leyes donde le protege a la mujer. Y tiene que pedir ayuda y todo eso. Y listo, y si esa persona pues tiene que caer bajo sus errores, en rejas y todo eso, pues allá a parar con su dolor y media. Pero si la mujer no entiende esto, entonces el machismo de él o los varones le pueden qué cosas hacer por mal manejo de virtudes de esa dama, no porque Dios quiera que estés ahí maltratada. Y obviamente en el caso de hijos, hijas, la misma cuestión, pues. Tienen que saber defenderse
de los egos demonios que tienen sus padres, egos de ira, egos de posesos. Bueno, posesos es diferente, es más terrible entre una entidad. En cuanto a egos, puede ser egos de violencia, de otras vidas y toda esa cuestión. Entonces ya si a una persona ya mayor de edad, el padre o la madre, ya le quiere masacrar, matarle, tiene que defender el cuerpo, pues, el hijo o la hija, y tiene que levantar sus manos, tiene que defender, no ir a matar al padre o la madre, evitarse de eso mejor. Pero si el otro no entiende eso, entonces pues ahí se deja someter al ego de las personas pues que están allí. Y eso no es gnosis, eso es, como dice el maestro Laxmi Daimon, hay que ser mansos pero no mensos. Bien, entonces el maestro Ravulú aclara allí que si alguien viene a causarle daño a uno, no viene pues metido ahí Dios, la divinidad, el Padre Dios único universal, a destruirte el cuerpo. Eso es un demonio que de ira, orgullo, que viene a causarte daño al cuerpo. O en el otro caso, imagínate que un Dios reencarnado quiera venir a destruirte. ¿Por qué te va a venir a querer destruir? Pues ahí está el mal manejo de virtudes de Dios diosa o abuso de su poder. Tienes que pedir asistencia a otros dioses más poderosos para que te protejan. Y si no puedes en ese caso, pues a correr. O te defenderás a tu nivel, hablando físicamente. Pero ahí entran otros dioses más poderosos y le apartan pues el exceso de autoritismo de aquel Dios que no sabe manejar sus virtudes. Bueno, entonces en estos casos, yendo allá a esas situaciones que se ha dado en esta guerra de la titanomaquia, tenemos que analizar todos estos detalles. Entonces los dioses en su altura, en su rango, obviamente, lógicamente ellos manejan sus virtudes y obedecen órdenes de dioses más exaltados. Pero a su vez, el Dios más exaltado no ha puesto una ley superior, una ley ya perfeccionada en su totalidad y simplemente ha puesto una ley inicial y el otro Dios ha hecho caso a eso, se genera karmas y karmaduros. Tanto el Dios acá en la tierra que no sabe obedecer conscientemente y el que ha puesto esa ley que está recién principiante, obviamente. Bueno, entonces en medio de esto hablamos que el Padre físico, un Dios de jerarquía especial, también se peleó con su padre físico, o sea, el abuelo de Zeus, que tenía el rango de dioses, diosas. Y todos estos detalles, obviamente, hay que irlos comprendiendo a la luz de la conciencia. A su vez, vamos a ver un caso especial, por ejemplo, el dios Zeus se casa con su esposa, la diosa Hera, y luego existe un complot entre los dioses, diosas, y a su vez se pelean contra el padre dios Zeus, cristificado, que ya logró ese rango y ese trono, Dios del Olimpo, el más exaltado. Entonces, su esposa vería pues también situaciones injustas, vería pues situaciones donde se dio cuenta de algo, o tal vez actuó con sus virtudes. Eso puedes analizarlo ya más profundamente. Entonces hay ese complot y otros dioses se unen a la diosa Hera y pelean nuevamente contra el dios Zeus. Y el dios Zeus pues les gana, cuenta allí la sabiduría universal, que luego encarcela a la diosa Hera con cierto tipo de castigo, pero después el dios Zeus entra en más misericordia hacia ella y la libera de ese castigo. Pero ya se dio esa situación que se separaron, se divorciaron, digamos, como nosotros entenderíamos ahora, y hubo peleas, pero no peleitas así como en casa, por ejemplo, que los hogares por allí tienen, entre cuestiones ahí tal vez de gritos, insultos, o peleitas así nomás, o tal vez un plato, el sartén. No, se han dado peleas terribles a espadazo, y si es posible a matarse, pues lógicamente. Entonces eso es más terrible, ¿verdad? Bueno, continuando. Tenemos otros casos, por ejemplo, vamos a ver allí nuestro Señor el Cristo, nuestro Dios Krishna, con los hijos de los dioses, venerables Pándavas,
los hijos del dios Pandu, que también tuvieron una terrible guerreada con sus familiares, los famosos reyes del entonces también, que eran sus primos y familiares. Y se dio una guerra terrible y eso queda registrado obviamente en el famoso Bhagavad Gita. El maestro Samuel Ambeor nos enseña también que tenemos que hacer guerra contra esos egos parientes de nosotros, porque nosotros mismos hemos creado la lujuria, codicia, envidia, etcétera, y son nuestros egos parientes en nuestro interior. No irnos contra los parientes físicos, sino contra esos demonios que hemos creado en nuestro interior. Porque uno mismo lo ha amamantado esos diablos con su energía, pues. Entonces allá físicamente se dio guerras y hubo mortandad entre familias enteras. Y obviamente estaba presente ahí nuestro Señor el Cristo Krishna, un ser que ya no tenía ego, cristificado. Y tuvieron que lanzarse en guerras terribles y ganaron los Pándavas y obviamente nuestro Señor el Cristo Krishna. Si esa guerra se dio en conciencia consciente, pues una ley superior lava la ley inferior. Pero si hubo mal manejo de virtudes o una ley principiante inicial, que hubo matanzas y todo eso, y también los de los cielos, ley de catancia, karma superior y todo aquello. O a su vez, si eso estaba orientado por dioses más exaltados y todo era correcto, y los de aquí en la tierra no obedecían, que tenía que darse esa guerra, igual se generaban su terrible karma duro por no cumplir su deber. Misterios y misterios, terrible. Pero la realidad es que hubo matanzas entre familiares de dioses, diosas, y se dio físicamente, obviamente. Pues esas guerras es más que a veces dentro de los grupitos gnósticos se da ciertas antipatías mecánicas del ego, que todos mismos tenemos sus egos, y por allí se choca únicamente palabras. Eso es nada lo que estamos viendo pues acá. Pero estos dioses, diosas no se dejan tumbar de un sombrerazo. Bueno, eso ya no ha sido un sombrerazo, sino ha sido terribles situaciones, y ellos no se salen de la senda espiritual. Más gente, por ciertas situaciones así nomás, ya se desbarata y se desvía de su iniciación, y echa el muerto, obviamente, a Dios, o hasta la misma sabiduría universal. Ella no tiene la culpa de los karmas, karmaduros de esto de vidas pasadas, o de los egos que uno ha creado de las demás personas. ¿Y quién se sale de la senda? El que deja la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio. Si se zafa de una institución gnostizante, bueno, se genera su karma, pero sigue en la senda, se sigue practicando sus tres factores. Bien, otros casos, por ejemplo, vemos por ejemplo en la Biblia, terribles matanzas que ordena el Señor Jehová que se haga aquí en la tierra en cuanto a guerras contra otros pueblos, y eso está registrado en los libros hebreos, que no son solo 70, sino son cantidad. Biblia viene del vocablo libros. Entonces está registrada esa información, y cómo es ahí que un Dios exaltado manda a matar gente. A ver si eso lo mandó directamente ese Dios exaltado, y el que receptó acá la información captó mal y la retransmitió mal, entonces se generó un terrible karma duro, obviamente. Y los otros, inconscientemente programados, fueron a matar pueblos, en el nombre de Dios, obviamente. Acuérdate que los maestros espirituales, Moisés, por ejemplo, en el entonces, estaba también en su avance espiritual y aún tenía ego, falsas personalidades, karmas y karmaduros, hasta que llegue a su perfeccionamiento total. Bueno, entonces en esos casos uno tiene que ir analizando todo esto, o a ver si captó realmente bien correctamente aquella información del Dios más exaltado y dio la orden correctamente. Si ha dado así, entonces ¿por qué Dios más exaltado manda a matar gente? Si hay un mandamiento que él mismo pone, no matar. Y si él mismo se va contra su mandamiento, pero es lógico que la gente tiene que entrar en cierto tipo de confusiones, rebeldías psicológicas, un montón de cosas, y hasta otros se van a desviar de la senda espiritual por no comprender esto que estamos analizando acá, pues. Y realmente eso está, si alguien dice eso es mentira, pues va a leer lea los libros hebreos
Y esa es la palabra que ha escrito personas, o sea, gente humana que ha estado en procesos de humanas, hombres, mujeres, superhombres, arcángeles, querubines, potestades, dioses, diosas, pero aún han tenido egos. Esto no es que Dios ha venido el mismo traje y comienza a escribir directamente. Él ha orientado y los otros han captado como antena esas informaciones, pero es escrito por personas, por gente que ha tenido cuerpos acá en el planeta, pero gente muy espiritual, muy exaltada. Entonces uno tiene que ir a revisar, pues, dónde está correcto, dónde está incorrecto, dónde entra el ego del que recibió el mensaje, dónde entra su falsa personalidad, su karma duro, o su mal utilización de su virtud. Y tiene que analizar también, bueno, y el Dios más exaltado, ¿por qué manda esa ley? ¿Cómo así? Pues manda a matar a la gente, si es Dios. Entonces, en ese caso, obviamente, los dioses más exaltados ponen leyes iniciales, y a veces hasta ellos mismos se equivocan, aún sin tener egos siendo crucificados, y teniendo rangos especiales, como un señor Jehová, por ejemplo, y otros más, muy exaltados, podrían cometer errores, pero al generarse errores, a ellos les rigen leyes superiores, ley de la catancia, karma superior, y si eso está incorrecto, y han ordenado que acá se maten en guerras, se generaron su terrible karma duro por hacer sufrir a la humanidad, obviamente. Y de hecho ya una guerra en matanza, eso no ya huele a amor, a paz, ni nada de eso. Entonces, en ese caso, los dioses también ellos quieren sus pueblos, directo para ellos, quieren su cúpula, y la tienen, y se guerrean contra otros dioses más también, que tienen rangos superiores. Pero ellos no es que se caen espiritualmente porque no pierden la piedra, no fornican, pero sí se generan terribles karmas y karmaduros, y por eso algo de lo más exaltado son los tribunales de la ley divina, que ya le dicen, a ver, venga señor Jehová acá, vamos a poner acá las cartas sobre la mesa y vamos a ver qué ha hecho con esa humanidad. Dónde usted ha dado leyes correctas y dónde ha dado leyes incorrectas. Y por las incorrectas, pues le aplican su terrible karma duro, ley de catancia superior. A la humanidad le aplican también su dharma. Y así también en el caso del dios Zeus, en el caso del dios Krishna, Vishnu, Brahma, Shiva, Sirio, y los dioses más exaltadísimos que conocemos únicamente en este planeta Tierra. Y esto se da en los sistemas solares, en las galaxias, universos, planetas y todo aquello. O sea, no es que eso queda ahí, o que ellos hacen lo que quieren hacer porque tienen poder y todo aquello. Y si lo hacen, luego les llaman a cuentas, lógicamente. Y tienen que pagar terribles karma duros de los errores que han cometido. Aún estamos hablando sin tener ego, falsas personalidades, porque ellos ya no tienen eso. Ellos son seres inefables, dioses, diosas cristificados, y son seres más exaltados que van más allá de los mundos nirvánicos, y ellos ordenan leyes para los dioses de los cielos, mundos nirvánicos, y para los mundos tridimensionales. Entonces la gente, al no entender esto, les entra rebeldía, les entra por ahí ciertos egos que les hacen astirse contra esos seres divinos, pero no comprenden que hay leyes superiores que les hacen que ellos purguen sus errores que han cometido, sea el Dios que fuese que ha cometido sus errores. Cuando la persona ya entiende esto, maduras espiritualmente. Obviamente, tú puedes ser una persona que hasta guías cultos religiosos y ya tener tu edad, unos 56, 60, 70 años, pero una cosa es una maduración física y ya la vejez, y otra cosa es madurar espiritualmente en conciencia, o sea, despertarse y generar más conciencia. Una persona, como es en la juventud, seguirá la vejez con el mismo grado de conciencia si es que no elimina el ego, o sea, con 3 o más o menos de conciencia. Pero si elimina el ego, a la vejez tendrá un 100%, obviamente, de conciencia. Estos casos que estamos viendo, hay que comprenderlo para que la persona no se confunda, no se estrese, no se vaya en rebeldías de orgullo o de ira contra los dioses exaltados. Obviamente,
comprender que ellos también han cometido sus errores, y ahora como persona consciente que eres, que hablas del amor, de la paz y de todo aquello, obviamente vas a perdonar a el alma de ese Dios, ese espíritu eterno que cometió ese error. Entonces lo que ellos han enseñado acá, obviamente en hechos mismos, a hacerlo hacia ellos mismos, un perdón a los dioses, diosas que hayan cometido errores. Otro caso es el caso del famoso órgano condartivador que nos enseña el maestro Samuel Ambeor, que una comitiva sagrada de dioses vino acá al planeta, ordenado por otros dioses, para ayudarnos a que continuasen las razas, porque allá en la Lemuria, hace millones de años atrás, esa raza quedó por el Océano Pacífico, que ahora es pues poderosísima, y a ver si nosotros también quedamos por allá retornados o reencarnados. Pero luego allí el cometa Kondojor chocó contra la Tierra y esto iba a desaparecer las razas, y no se iba a seguir con Atlántida ni con Aria, ni con la Poradi que se viene, ni con la Liliputiense que se viene. Entonces los dioses vinieron y ayudaron y estabilizaron la vida en el planeta. Resolución, nos pusieron el órgano condartivador, una especie de átomos de hechizo para nosotros pues acá sentir vivir en este planeta Tierra. Porque si no, ellos miraban los cielos y veían mundos especiales, pues, nirvanas, se van para allá mejor. Y de hecho cuentan que hacían fosas grandes y se autosuicidaban en masa conscientemente para dejar el físico e irse por allá. No querían vivir en este mundo físico, no le hallaban ese hechizo. Entonces el órgano condartivador, cuando te lo conectan ahí, esos átomos, obviamente siente ese hechizo de estar acá. Tiene que ver con los átomos de Cristo y Lucifer, impresionante energía sagrada de Dios. Ese no fue el error, eso fue bendición. Pero el error fue que esta comitiva nos sacó a desatiempo ese famoso órgano condartivador y ya quedaron ciertos gérmenes del ego. Y eso fue la caída en masa acá en el planeta Tierra. O sea, en otros planetas, galaxias, universos, también se dan las caídas espirituales, pero no al nivel donde humanidades que tengan que ponerle el órgano condartivador. La caída es más en masa. Por hacer eso se generaron su terrible karma duro, pero estamos hablando de dioses, diosas cristificados. Pero ahí está, ley de Catancia, karma superior. Y ahí están los errores de los dioses, diosas. Y muchos se ponen en rebeldía que nuestros primeros padres tuvieron la culpa y todo eso. Claro, se refieren a esto, no únicamente a Adán y Eva, que fue una raza que ellos representaban, la antigua Lemuria. Adán a los varones, Eva a las mujeres. Se refieren a los padres, los dioses, diosas que hicieron, que cometieron ese error. El error fue sacarnos a ese tiempo el órgano condartivador, terribles karmaduros. Ahí está un caso real que lo narra el maestro Samuel Ambeor. Ahora se está dando en el planeta que personas están despertándose a lo que es esto que estamos viendo acá. Recién se están despertando. Entonces ellos comienzan a analizar la Biblia, pero mira, uno es el pastor, el evangélico o el católico que ama a Cristo, ama a Jesucristo, ama al Señor Jehová, lo amamos y todo aquello, y vemos todo lo más positivo, lo más bello, hermoso de ellos. Pero otra cosa es, por ejemplo, un gnóstico revolucionario, gnóstica revolucionaria, que esté en la senda espiritual y anhela su perfeccionamiento espiritual y analiza las dos partes. ¿Qué de positivo han hecho los dioses y qué de negativo han hecho los diosas? Entonces obviamente ahí está analizando en equilibrio todo. Pero los demonios anticrísticos, o sea, sus opuestos, los ángeles, dioses caídos, pues, ellos también comienzan a sacar todas las cosas negativas que han hecho los dioses inofables. Y en el caso del Señor Jehová también, pues. Ojo que una cosa es Jehová y otra cosa es Yahvé. Son dos dioses muy diferentes. Jehová es Dios de los ejércitos celestiales, representante de los dioses, diosas. Es uno más de los tantos dioses que hay. Sobre él está la Santísima Trinidad, el Padre Dios único universal. Yahvé era un ángel Dios poderosísimo que se destronó espiritualmente y se volvió un demoniazo. Ese es un caso muy diferente. Son dos diferentes. Pero la gente los confunde.
Entonces, en el caso, obviamente, de ciertos demonios malintencionados que antes eran dioses, diosas, y que ellos llegaron al planeta y llegaron como dioses, pero luego se cayeron espiritualmente, se volvieron demoniazos, ellos comienzan en sus planes que tienen, también obviamente escudriñar todo lo que es Biblia. Pero ellos sacan todos los errores que han cometido los dioses, diosas. Entonces imagínate un evangélico, ¿cómo les va a combatir? Si le dice el evangélico, eso es mentira lo que tú dices, pues ese personaje le dice, anda y estudia la Biblia, pues, porque ahí está sacado de la Biblia. ¿Cómo le va a decir mentira si eso es de la Biblia? O sea, lo desbarata. Queda en jaque mate el otro. Es que esos demoniazos tienen su inteligencia muy superior y tienen sus cerebros incluso transmutados, pero luego siguen siendo fornicarios. Entonces ellos también lo que hacen es sacan toda esa información, desglosan, desmenuzan de lo que han hecho los dioses afables. Y no es mentira, es real, eso se ha dado. Ahora acuérdate también que los demonios son malintencionados, egoicamente, son mentirosos, y meten su magia negra y también han manipulado ciertos libros. Por eso tienes que preguntarte, ¿lo que está escrito ahí será verdad? ¿Quién lo escribió? ¿Tenía ego? ¿No tenía ego esa persona que escribió? ¿En qué estado de maestría estaba? ¿Primera, segunda de mayores o misterios menores o cristificación? ¿Sabría manejar bien sus virtudes? Entonces hay que preguntarse, obviamente, alguien no manipularía esa información, no la adulteraría. El caso del maestro Samuel ahí nos enseña que cierta élite de logia negra cambió a propósito el nombre de Jehová por Yahvé, para que la gente incauta siga adorando a Yahvé. Antes el pueblo judío adoraba, todo el pueblo judío también a Yahvé y al Dios Jehová. Son dos diferentes. Pero luego ya cuando se cayó Yahvé, obviamente la élite que adoró al Señor Jehová ya no le siguió adorando al otro. Pero hubo otra casta de allí también que siguió adorando al Dios Yahvé caído. Y eso no se refiere solo al pueblo judío, sino en general, a la humanidad en general. Porque el pueblo de Israel representa el pueblo del Padre, Hijo, Espíritu Santo, no únicamente el sector geográfico allá que lo tenemos en Oriente. Si una persona practica los tres factores de la revolución de la conciencia, pertenece a ese pueblo celestial, esa Jerusalén celestial, y ese pueblo del Padre, Hijo, Espíritu Santo celestial, que acá también se lo ha conocido como Israel, Israel. Ra, el Dios Ra, el Dios del sol, Él es Él, el Cristo. Bueno, se relaciona con esos misterios, nos enseña el maestro Samuel Ambeor, claramente. Entonces, en este caso, obviamente, imagínate, las huestes tenebrosas comienzan a chantajearle al Señor Jehová. Comienzan a blasfemar, comienzan a meter sus orgullos y un montón de cosas. Le dicen pues que es un ser no divino, sino lo contrario. Y eso ya está circulando. Entonces la gente incauta que no sabe, obviamente se confunde y se iría de su religión y de todo aquello, y hasta se va contra los dioses, diosas. Entonces, por eso estamos analizando esto, para que tú ya estés despierto y no caigas en errores ni en blasfemias que, por el ego de uno, la persona podría caer y generarse terribles karmas duros. Los dioses exaltados han cometido errores, como ya vimos. Ellos no se han caído espiritualmente, los que no han perdido la piedra, pero a su vez siguen siendo dioses, siguen con sus rangos, pero se generan terribles karmas duros, ley de Catancia, karma superior. Ahora, en medio de esto, las humanidades tienen libertad de elección. Si no le cae bien el Dios tal o cual, pues ahí tienes un listado el que tú puedes elegir. Porque si una persona, su conciencia también, incluso siendo iniciado o iniciada, analiza esto, obviamente no va a estar siguiendo al ego de dioses, diosas de los mundos nirvánicos, o a sus karmas, karmaduros, menos de autoridades que tengan autoridad de poder divino. No va a estar haciendo caso a ese tipo de poder, ni ese tipo de autoridad, si no la utiliza sabiamente o pone leyes realmente justas. Entonces, un revolucionario de conciencia o revolucionaria no va a hacer caso y se va a apartar, obviamente, de la guiatura de ese Dios. No estamos hablando únicamente de sedes institucionales a nivel planeta, sino de guiaturas de dioses de los cielos.
Pero obviamente tiene que aprender a perdonar a los dioses que han cometido sus errores. O sea, tienes que aprender a perdonar al Señor Jehová, tienes que aprender a perdonar a esa comitiva de ángeles dioses que se les pasó la mano. Tenemos que aprender a perdonar, obviamente, a seres inefables que han hecho guerras acá en el planeta, a situación de su poder y mando que han tenido. Entonces hay que comprender aquello y comprender que ellos siguen siendo dioses, diosas y tienen derecho a perfeccionarse más y hasta arrepentirse, obviamente, y pagar lo que han hecho a las humanidades. Muy revolucionario este tema, estimados, estimadas. Tomémoslo con la conciencia. Y a su vez, ahora la persona siendo un nada nadie, tiene que aprender a analizar dónde está el error de los dioses, bucear también esos libros sagrados y ver qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y todo aquello. Y libertad de elección, a ver a qué Dios quieres adorar. Pues. Ahí tienes una lista. Si no te cae bien el uno, pues busca el otro. Si no te cae ninguno de ellos bien, adorad a la energía universal, el Padre Dios único universal, Padre dioses, diosas, Cristo humanidades. El perfecto de perfectos, el Rey de dioses, diosas. Adorad a las energías de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Obviamente que esas energías son sagradas y divinas y nunca cometen errores, porque son perfectas en el sentido completo de la palabra, y estas energías aprenden de sus hijos, los dioses, diosas, que cometen ciertos errores, y ellas pues, ya aprendido todo aquello, no tienen para qué cometer esos errores, porque ya vieron en un espejo lo que podría darse y el daño que se podría causar, y se ha causado a las humanidades. Entonces, en medio de eso tienes una lista de dioses que puedes adorar: Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Mancocápac, Kalushanga, el dios arcángel Samael Ambeor, Lakshmi, Daimon, Jesucristo, Michael, Gabriel, Rafael, Orifiel, Samael, Sachariel, tienes allí a Odín, Wotan, Thor, los dioses del fuego, tierra, agua y éter, el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, representante de los dioses, diosas. Tienes allí al dios Sirio. Busca hacerte amigo de los dioses, diosas, porque comprendamos que nosotros, sin la ayuda de los dioses, diosas, somos nada nadie, porque tienes detrás de todo eso todo lo que es las venerables logias anticrísticas, con millonadas de demonios, demonias que atacan a los aspirantes a la luz. Entonces, en medio de esto, mira, tienes que estar alerta, despierto, porque las huestes tenebrosas atacan, obviamente, pero a su vez hay que estar despiertos y conscientes también para saber la persona protegerse de ciertas leyes que un inicio son principiantes, puestas por dioses, diosas exaltados. Tienes que saber protegerte del ego de los dioses, diosas que viven en los mundos divánicos. Sabernos proteger, obviamente, de esas situaciones, porque si la persona no está despierto en eso, imagínate. En cuanto a los libros sagrados, tienes que preguntarte, pues, ¿quién escribió ese libro? ¿Qué nivel de conciencia tenía? ¿Qué nivel de manejo y virtud tenía? ¿Escribiría realmente, claramente aquello? ¿Captó más? Tal vez estaba dormido en conciencia, un nivel y todo aquello. Entonces tienes que analizar todos aquellos libros sagrados de la sabiduría universal, Mahabharata, Corán, Bhagavad Gita, los libros hebreos, los documentos de Qumran, los documentos de Nag Hammadi, la tabla de Ambeor. Acuérdate que la humana persona en un inicio estaba caída espiritualmente. Después ya perfecciona totalmente su obra. Entonces, a ver allí todos esos detalles de las obras del maestro Lakshmi Daimon, de las obras de Jesucristo, y obviamente también de las obras con más lógica, pues de los seres nirvánicos, Pensky, Gurdjieff, Krishnamurti, venerables maestros, Platón, tienes allí a Osho, tienes allí a Sócrates, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nosotros vamos a entrar en conciencia y obviamente estar despiertos. Y si un Dios tal o cual te dice que le cumplas y le obedezcas tal ley, tú primeramente, acuérdate este tema del Pénsulas Renimo, las guerras dadas entre los dioses, diosas, entre ellos, ellas, y a ver, ¿qué vas a obedecer y a dónde vas a ir a parar con esa obediencia? Acuérdese que la persona queriendo hacer el bien también
puede generarse muchos karma duros si es que no lo hace correctamente y con perfección de perfecciones. Y a su vez, obviamente, saber qué se obedece, más a un maestro y maestra gnóstico que llega a la maestría, pero hay maestrías de fuego, hay maestrías de luz, hay maestrías nirvánicas, hay maestrías de misterios menores y las de misterios mayores, obviamente, y esos venerables maestros de que son maestros y maestras, pero aún tienen ego, tienen falsa personalidad, tienen karmas duros, otros ya no tendrán eso, pero tienes que ver cuán perfecto maneja sus virtudes, y ojo que uno siendo nada nadie, qué impresionante esto, ¿ah? Obviamente esa sabiduría del divino Daimón, de Cristo, Satanás, Lucifer de Dios, esa sabiduría del bendito Señor San Misterio, de nuestro Nash Lucifer interior y de esa constelación especial de Judas Iscariote, permite lograr aquello, porque acuérdense que nosotros sin la ayuda de los dioses somos nada nadie, pero hay que saber qué se obedece y obviamente a dónde va a ir a parar eso. Y no dejarse seducir por egos, nada ni de nadie, ni estar obedeciendo órdenes ni leyes que nos tengan lo perfecto de perfecciones, lógicamente que no vas a obedecer. Por ejemplo, allí, imagínate en los libros sagrados, por ejemplo, Hebreos, un par de personas adulteraban, ley, matanza a piedra a la luz pública. ¿A ti te parece eso correcto? ¿Qué sentirían los hijos que han tenido de esos que murieron apedreados públicamente? ¿Y quién mandó esa ley? El Dios Fulano de Tal. ¿Tú crees que le van a tener amor, paz, cariño a ese Dios venerable? ¿Y acaso ahí no se está fomentando una violencia pública? ¿Acaso eso no se da hasta nuestros tiempos, que algunos quieren hacer, pues, como dice por ahí, la ley del monte? Pero estamos hablando de medio de civilización, y todos esos detalles a gente que ha cometido errores. ¿O acaso ves, por ejemplo, que se escuchan muchos casos a nivel mundial, un par de personas, el marido, por ejemplo, le encuentra adulterando a la mujer con otro, el otro ahí de una vez lo mata ya, de una? Claro, no es que ya está programado, ya no lo mata a piedras, pero lo mata a cuchillo o a revólver o lo que quieras. Pero está programado falsamente por una ley principiante inicial y ha causado muchísimo daño a la humanidad. Pero él cree que está haciendo lo muy correcto, de matar a quién, a alguien que está amando a esa persona, y encima lo puede matar en medio del sexo, se genera terribles karma duros. Ahí ves, la princesa Draupadi se casó con 5 maridos al mismo tiempo y tenía el arte amatorio sexual con los 5 en diferentes horas, días. Ay, qué celos hay, qué apoderamiento de gente. Pero como el otro está falsamente programado, diría correctísimo lo que hizo, y los otros también, tipo borregos, igual. Total, se generó su terrible karma duro y hasta puede ir a parar de por vida unos cuantos añazos a la cárcel por estar haciendo caso leyes que han sido principiantes según ellos, que no estaban perfectas totalmente. A su vez, en la psiquis de la humanidad, eso es violencia, pues se está generando aquel Dios que ha puesto esa ley, te está generando que mates a la gente, que sea violento, que lleno de orgullo, soberbia, celos, apoderamiento de personas y todo aquello. ¿Te das cuenta? Entonces vuelta la ley de allá, la ley de otro Dios más exaltado también, Krishna y dioses más poderosos. Una mujer puede tener 5, 6, 7, los maridos que quiera. O sea, una mujer casada normalmente puede tener sus novios o sus enamorados, pero que lo haga sin traiciones. Antes del beso y el sexo, que comunique a su pareja o sus parejas que va a tener los que quiera atender, pues ya no hay traición. Y al próximo que va a tenerlo, también que comunique. Eso es mejor que andar matanza ya y andar traicionando con cacho, cuernos y todas las cosas que se ven en el común. Bueno, entonces ahí vemos esas situaciones, obviamente. Ya cuando llega la perfección de esa ley, entonces ahí sale que la persona, si comete adulterios, fornicaciones, traiciones, morirá, le harán cuenta a esos egos de lujuria de esa persona, nacerá de nuevo, terrible karma duro, puede ser cánceres, sidas, o puede ser terribles dificultades económicas materiales. Es mejor eso que coger y matar públicamente a 2 personas porque ha estado teniendo el acto sexual y porque el otro ha estado adueñado
tal vez de su pareja, es el varón o la mujer. Bueno, y así por el estilo puedes profundizar más, pero con conciencia y comprender esto y obviamente analizar todos estos detalles, obviamente. Bien, si hay preguntas, hay otros casos más antes de las preguntas que se han dado de guerras. Por ejemplo, tienes en México el dios Quetzalcóatl se guerrió con su hermano también, se guerrió como un hermano dios, terribles guerras que se han dado también. Estamos hablando entre dioses cristificados, sin ego. Entonces eso hay que analizarlo y llevado esto a esas dificultades que se van a dar en los grupos religiosos o grupos esotéricos o gnosticistas incluso, eso es absolutamente nada a las situaciones que se han dado. Por eso no caigas en sectarismos. Ama a todos los maestros gnósticos que emergen de la lectura del maestro Samuel Ambeor. Busca con cuál quieres seguir, bueno, quieres que sea tu amigo Dios maestro. Busca de los dioses que hemos visto, los exaltados, a cuál amas, a cuál quieres como amigo, amiga. Y obviamente que te ayude en tu avance inicial. Revolucionar tu conciencia y como enseña el maestro Samuel Ambeor, no sigas a nadie, sigue a tu ser, a tu padre espiritual. Pero acuérdate que tu padre espiritual también, a ver si podría reencarnarse en el mundo físico y corre riesgo también de caer espiritualmente, ¿te das cuenta? Y a su vez, si los dioses, diosas reencarnan en el mundo tridimensional, si se dejan caer, pues caen espiritualmente. Y ya vemos que hay caídas también en los mundos nirvánicos, en los cielos hay terribles guerriadas entre dioses, diosas. Ya vemos ahí las guerras de Lucifer, un ángel dios, que antes de caerse espiritualmente se pegó terribles guerrillas también entre los dioses, y después de caerse por echar la piedra, siguió guerriándose con los dioses. Vemos el caso de Satanel, de otra constelación, un dios exaltadísimo que también se guerrió contra otros dioses, y así casos de Moloch y todo aquello, que se han dado terribles guerras. En este caso, pues, algunas de esas se han dado en los cielos. Imagínate, en los cielos hay peleas también. Terrible, ¿eh? Bueno, preguntas, adelante. De meditación, praxis, mantra Om. Vamos a pedir a nuestro real ser interno, real ser, dirígete en estos instantes ante el arcángel Samuel Ambeor, Laxman Jesucristo, hombres Cristo dioses, resurrectos, reencarnados, inmortales, para que intercedan ante Dios manifestado e inmanifestado, que intercedan por nosotros ante el Dios Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, representante de los dioses, diosas, nuestro Dios, que intercedan por nosotros ante el Dios Sirio, ante las energías de la Santísima Trinidad, Keter, Shumah, Binah, o la energía protónica, neutrónica, electrónica, que interceder ante el Padre Dios único universal o energía universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, Padre de toda vida humana, flora y fauna universal, existente en los millones de universos, galaxias, planetas, todos ellos habitados ayer, hoy y siempre, Padre de los mundos de materia, antimateria, de los Aims, de los absolutos, Padre de las humanidades, que interceda por nosotros ante nuestros hermanos, hermanas, dioses, diosas, amigos, amigas, Cristos, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Mancocapa, Kalishwan, Godín, Wotan, Thor, Zeus, Júpiter, Afrodita, Atenea, Hércules, Antiodín, Wotan, Rafael, Uriel, Michael, Gabriel, Sachariel, Samael, Orifiel, para que les pidas una asistencia poderosa que irradien sobre nosotros, sobre todo estudiantes de esta sede, y sobre toda la conciencia de la humanidad, bendiciones tanto en la salud, en el amor, en el dinero, en la prosperidad físico-conscientiva, y que protejan también a nuestros familiares, amistades y a esta humanidad y este planeta, para que la vida humana, flora y fauna universal continúe más en este planeta, Dios mediante, por siglos y milenios. Pidamos allí que a nuestros familiares
les bendigan, les protejan física e internamente y les bendigan con salud, amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva, y si anhelan autorrealizarse, que practiquen los misterios de la luz y hereden el reino de la luz. Y nos también. Hágase, cúmplase, cristalícese, así es y hecho está. Y pidámosles a ellos ese saber, ese conocer, esa intuición para comprender estos misterios tan trascendentales que hemos visto. Hágase, cúmplase, cristalícese con el permiso de la ley divina y el avance de la energía universal. Abrimos nuestros ojos, estimados. Esto ha sido este peso tan impresionante, la Esvenio, y a continuar en Renace de Trevi. Atentamente, la Academia Lumicial Superior Samuel Ambeor de Santana Santa Marta, Cuenca Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria Latinoamérica, American Planeta, la Academia Laxmi Daimondi de la ciudad de Cuenca Atenas del Ecuador y Renace Libertad. Switcher Taf, instructor, paz inverencial, estimados, estimadas.